Hola, hola, ¿qué tal? ¿Os encontráis? ¿Veis que el Barça? Vamos a volver a hablar del Barcelona. Ahora van a venir, pues que si el mercado de fichaje, a ver si el Fútbol Club Barcelona va a realizar algún fichaje. Me parece que no. El mercado de fichaje es relativamente reciente. Al parecer desde la temporada 96-97. Y si no os parece mal, vamos a repasar un poco cuáles han sido los fichajes del Barcelona en invierno. Tengo que decir que el bagaje general es negativo. O sea, no han ido demasiado bien esos fichajes y siempre ha sido por una pequeña crisis o una gran crisis, pero para esas lesiones generalmente del ligamento cruzado que han sucedido y que bueno, que se han tratado de poner ciertos jugadores como parches. A lo largo de estos tiempos me parece que solo hay unos 4 o 5 que han salido muy bien los fichajes, 4 o 5. El resto han sido absolutos desastres, como vamos ahora a plantear en lo que han sido los fichajes de invierno del Barcelona. Vamos ya a comenzar con uno muy célebre, precisamente unido ya para siempre con la figura de Luis Enrique, y es Amunique, cual el madridismo le tenían esa rima tan maliciosa. Bueno, Amunique llegó de hacer grandes campeonatos internacionales con Nigeria, y Amunique era, hay que decirlo, muy bueno como delantero, muy rápido, un gran extremo, pero llegó al Barcelona lesionado de la rodilla. Jugó, pues bueno, en su primera temporada 25 partidos y luego el resto del tiempo estaba lesionadísimo. Fue un caso parecido, solo que su ficha era muchísimo más barata. Fue un caso parecido al de Umtiti, salvando enormemente la distancia, porque a Munique nunca le echó tantísima cara dura como Umtiti. Menudo desperdicio de tío. Pero bueno, ese era Amunique. No fue un gran fichaje, no estuvo bien. Llegó tarde, además, era una petición de Bobby Robson y llegó tarde en invierno. El siguiente fichaje tenemos a Bogarde. Este se lo trajo Luis Van Gaal. Tenía muchas ganas de tenerlo, ya lo tuvo en el Ajax. Y era un jugador como Ceporro, era un jugador bruto, era un jugador enorme. Y tuvo el San Benito de muy malo cuando no era realmente tan malo. Era un jugador mediocre, era un jugador regular, pero no era excesivamente malo. Me sorprende que en la temporada 99-2000 jugase 35 partidos. La verdad es que jugó bastante para lo que era realmente Bogarde, o desde luego para lo que se decía de él. Este fue un claro fichaje de ese encabezonamiento, de esa obsesión que tuvo Van Gaal de plagar al Barcelona de jugadores holandeses, sobre todo del Ajax, jugadores que él ya había tenido. El siguiente fichaje que tenemos es el de Fran de Boer. Este fichaje es muy importante porque este es uno de los mejores fichajes de invierno de la historia del Fútbol Club Barcelona. Jugó 5 temporadas, prácticamente todos los partidos fue titular, llegó en el invierno de la 98-99 y por supuesto un gran defensa. Solo ganó esa liga, solo ganó aquella liga y se comió con patatas la época más larga en la que el Barcelona no ganó nada. Pero aún así, Fran de Boer, titular indiscutible, precisamente por su culpa, no era que el Barcelona fracasase, y todos recordamos aquel pase de Fran de Boer en la última jugada frente al Valencia, en la que Rivaldo mete aquella chilena mágica contra Cañizares. Aquello fue mágico. Bueno, Fran de Boer, gran defensa, buenísimo, uno de los grandes fichajes de invierno, pero en cuanto a títulos, no se vio recompensado ni Fran de Boer ni el Barcelona. Pero este es un jugador que yo recuerdo en la época, lo veía buenísimo. No sé si era el capitán de aquel Ajax, pero yo lo veía muy bueno. Luego tenemos a su hermanete gemelo, Ronald de Boer, que para mí no se tenía que haber ido tan pronto del Barcelona. Solo estuvo 2 temporadas, aunque ahí ponga la 2000-2001, solo estuvo 2 temporadas. O sea, una temporada y media, vino en la 98-99 junto con su hermano, pero no era, ya desde el principio se veía que no era tan bueno como Fran de Boer, aunque ya sabéis que Ronald de Boer era extremo también, era un jugador que iba por la banda, podía jugar de extremo, podía jugar de lateral. La 99-2000 lo jugó prácticamente todo, jugó bastante, pero oye, esa temporada fue una temporada
en la que el Barcelona tenía que haber ganado sí o sí la Liga, estuvo a punto de ganarla y al final se le escapó porque querían hacerle la cama a Van Gaal. Pero bueno, Ronald de Boer. Luego tenemos a Coco, ¿acordáis de Coco o Coco? Coco, vamos a llamarlo así. Era defensa, era lateral. Creo que después se fue al Inter y no sé muy bien de dónde venía, pero los partidos que jugó con el Barcelona, cuando vino, fue titular, vino para solventar pues, lesiones y tal, y no hizo mal papel. No era un defensa malo, precisamente, ni siquiera mediocre, no estaba nada mal, Coco. Pero bueno, fueron parches, que luego inmediatamente se fue la temporada siguiente. Luego tenemos al bueno de Sorín, que sobre todo hizo carrera, como bien recordaréis, junto con Forlán en el Villarreal. De hecho, él fue uno de los héroes de aquel Villarreal que llegaron a semifinales de la Copa de Europa y que estuvieron a puntito de llegar a la final si Riquelme no hubiese fallado aquel penalti. Aquí fue como se adentró en la Liga Española y bueno, 15 partiditos en aquel mercado de invierno. También jugador, al menos en el Barcelona, un papel mediocre. No era malo, pero tampoco, ni mucho menos, se veía bien. Pasamos a este fichaje. Bien, este fichaje es clave en la historia del Barcelona, aunque vosotros no lo creáis. Este es lo que debería de ser un gran fichaje del mercado de invierno. Una especie de solución o de tajada de neurocirujano. O sea, cuando tu equipo se está desangrando, cuando está en una gravísima crisis y de repente das con la perfecta tecla. Eso ocurrió en esta temporada 2003-2004, primera temporada de Ronaldinho, primera temporada de Frank Rijkaard. Recuerdo que Ronaldinho se lesionó gravemente esta temporada y solo jugó una parte de la primera vuelta. El Barcelona empezó a perder muchísimos partidos. Iba en el puesto número 12. Duodécimo el Barcelona, a 18 puntos del Real Madrid. Frank Rijkaard estaba a puntito de ser sustituido. Pero llegó Edgar Davids, el mejor fichaje de la historia del Barcelona de invierno. Y bueno, veis ahí que jugó tan solo 20 partidos oficiales, lo suficiente para darle completamente la vuelta a la competitividad del equipo. O sea, Davids era impresionante cómo jugaba en el Barcelona. Yo siempre lo tuve como un jugador sobrevalorado, como un jugador que se vendía por imagen, marketing, ahí verlo con las gafas y tal. Pero luego descubrí, precisamente jugando en el Barcelona, que madre mía, que era buenísimo. Es uno de los mejores mediocentros que yo he visto en mi vida, ¿no? De corte totalmente defensivo, era un perro de presa. O sea, corría muchísimo, corría durante todo el partido y era un jugador, iba a decir muy activo, ¿no? O sea, el jugador más parecido que yo he visto a Davids es al Mascherano del Liverpool o al primer Mascherano que llegó al Barcelona. Ese mediocentro que va a luchar todos los balones, que, bueno, impresionante. Pues Davids de mediocentro era mejor que Mascherano, era una cosa increíble lo que hizo Davids. Y eso le dio muchísimo equilibrio al equipo. Ya por fin el Barcelona podía defender bien. Aquella liga el Barcelona se quedó segundo, de decimosegundo a segundo, a punto de ganar la liga. ¿Y por qué? Y porque llegó tarde. Es simplemente porque llegó tarde el Barcelona. O sea, es que había demasiada diferencia cuando vino Davids. Pero es que a partir de estar Davids, es que fueron muy poquitos los partidos que perdió. De hecho, aquí está la estadística. La inmensa mayoría de partidos los ganó. 13 partidos ganados, 4 partidos empatados y tan solo 3 partidos perdidos. Que venía, como digo, el FC Barcelona de tener muy malos registros durante la primera vuelta. Bueno, este es el mejor fichaje de la historia del Barcelona. Y esto fue lo que fomentó ese equilibrio a que ya la temporada siguiente, que Davids no quiso continuar, fue cuando el Barcelona lo ganó todo. Que ganó Copa del Rey, Copa de la Liga, luego ganó la Copa de Europa, lo ganó todo. Ya con Ronaldinho totalmente desatado. Pero fue Davids el germen del orden y de cómo se tenía que jugar al fútbol en el equipo.
Luego tenemos aquí fichajes ya posteriores de la 2005-2006. Pues fichajes que no funcionaron bien. Aquí tenemos a Maxi López, que ojo, marcó algún gol que otro, le decían la gallina o algo así. Y fijaos, solo 10 partidos en una temporada, en otra otros 10 partidos. Bueno, Maxi López delantero que no terminó de cuajar en el Barcelona, aunque tuvo goles importantes, como por ejemplo frente al Chelsea. Luego tenemos a Albertini, que nunca comprendí por qué jugó tan poco tiempo, tan pocos partidos en el Barcelona. Supongo que es que vino lesionado, pero Albertini siempre había sido buenísimo con el Milan. Y aquí vino con 33-34 años, me parece que venía del Atlético de Madrid, o no sé muy bien de dónde venía, pero Albertini era buenísimo y no comprendí yo nunca por qué solo jugó 6 partidos con el FC Barcelona. Pero bueno, testimonial. Este me he equivocado yo de jugador. Con Pinto, era Pinto el portero. Pinto el portero rapero. El portero amigo de Messi, que venía del Celta, de ser capitán del Celta. Bueno, portero suplente del Barcelona. Hubo un momento en el que Pinto, el pobrecillo, ya no se paraba absolutamente nada. Era simplemente una manera de arropar a Messi al máximo, porque era uno de sus máximos amigos en aquella plantilla. El bueno de Pinto. Este fichaje fue una gran decepción ya en la época Guardiola. Se ficha en el 2010-2011 y tenía pinta de que este jugador iba a ser una gran estrella. Holandés, ya lo sabéis, pero no cuajó. No cuajó en el Barcelona. Una auténtica lástima. Sobre todo su primera temporada, como veis, jugó muchos partidos y ya todas las demás es que fue suplentísimo. Es que además sufrió una lesión muy grave y ya nunca fue el mismo. Así que a Fellaini fue un fracaso total como fichaje de invierno. No estuvo mal durante la primera temporada. Como vemos, 28 partidos a partir de ese invierno, ¿no? Pero se lesionó gravemente y a tomar por saco a Fellaini. Luego, este fue un desastre. Arda Turán. Malísima decisión. Un jugador que venía de ser estrella del Atlético de Madrid, le costó caro al FC Barcelona. Vino en invierno porque no se pudo realizar finalmente su fichaje en verano. Vino con la capa de estrella y Arda Turán nunca fue tan bueno como con el Atlético de Madrid, nunca fue decisivo y yo le veía siempre que le pesaba el culo. Arda Turán era una especie de Deco, pero como 1000 veces peor. Entonces, en fin, muy perezoso siempre, es que no corría el tío, yo qué sé, nunca le vi yo el significado. Era indudablemente bueno técnicamente, pero nunca le vi yo la gracia a este jugador. Desconocía que había ganado tan poquito con el FC Barcelona, pero bueno, un fracaso de fichaje, un fracaso gordo, porque este venía encima como de estrella. Este fue un gran fracaso de fichaje de invierno. Alex Vidal, una lástima, porque podría haber triunfado en el Barcelona. Venía del Sevilla, de hacerlo muy bien, pero las lesiones hicieron, justo cuando mejor jugaba, ¡pum!, super lesión de la rodilla y a tomar por saco, ¿no? Es una lástima lo de Alex Vidal, fue un quiero y no puedo continuo. Bueno, Coutinho, este es probablemente el peor fichaje de la historia del FC Barcelona. Vino en invierno una vez más porque no se pudo hacer todo en verano. En la 2018-2019, como podéis ver, 54 partidos, tal y que cual. Y luego ya, pues que no jugó, porque estuviese cedido, o lesionado, o lo que fuese. Aquí muy directamente, bueno, metió en su primera temporada 10 goles, en su segunda 11. Aquí tengo yo clarísimo que tuvo un papel trascendental la prensa catalana deportiva para cargarse por completo a este jugador. Desde el comienzo tuvo una presión enorme a su espalda y para mí esas dos primeras temporadas que estamos viendo, la de los 22 y 54 partidos, para mí fueron bastante buenas de juego.
mucha gente no estará de acuerdo, me da exactamente igual. Coutinho lo hizo muy bien, pero se le veía con lupa todo lo que hacía, se le miraba con lupa, se le criticaba absolutamente todo y que nos quedamos sin Coutinho. O sea, es que luego yo no sé si le dio ansiedad, qué es lo que le pasó exactamente, pero fue un auténtico desastre. Ya Coutinho fue un auténtico desastre que no ayudó en nada al equipo, pero en nada, absolutamente nada. En fin, una desgracia de jugador, 120 millones de euros costó al FC Barcelona y es una lástima. Es un caso claro para mí de tanto de ansiedad como de la prensa, lo malvada que es y las críticas muchas veces sin tener ninguna razón a este jugador que de verdad yo le veía muchísimo potencial, que iba a estar muy bien y al final el tío no pudo con la presión. Eso fue lo de Coutinho, así un poco resumido. Luego ha sido bastante más noble que otros jugadores que a él se fue dándole facilidades al club. Sabía que había costado 120 millones y que no había respondido. Luego dio facilidades para irse. Otros muchos jugadores ni eso, macho. Yerry Mina, bueno, lo ficharon en invierno, jugó muy poquito y como vieron que tenía mercado con Colombia, lo vendieron enseguida el Barcelona. Yerry Mina, podría haber tenido futuro, tenía desde luego cuerpo, madre mía, era enorme. Jason Murillo es que ni siquiera me acuerdo de él, lo siento mucho, un abrazo para él, pero ni siquiera me acuerdo de cómo lo hizo. Luego tenemos aquí a Adama Traoré, me sabe muy mal por él, jugó 10 partidos, en los que lo hizo muy bien en esos 10 partidos, parecía un toro, era impresionante, pero Xavi se decantó por Dembélé, que el futuro era Dembélé, y sumieron a este jugador al más absoluto ostracismo. Nunca lo comprendí, siempre lo había hecho bien con el Barcelona, en fin, muy fuerte, jugada antológica, y para mí se le trató muy injustamente a Adama Traoré. Creo que salió bien y desde luego mejor que el siguiente, que Ferran Torres. O sea, para mí Adama Traoré es mejor que Ferran Torres. Ferran Torres, un fichaje, tanto el de Adama como el de Ferran Torres, totalmente a la desesperada. El Barcelona estaba fatal en cuanto a plantilla, hecho polvo, y necesitaban jugadores como fuese. Y aquí el Manchester City, Begiristain, Guardiola, tanto les gusta el Barcelona, que nos engañaron totalmente con Ferran Torres. Yo lo siento, todavía no le veo ni futuro, ni presente, ni nada a Ferran Torres, y nos costó un pastón. Y como no lo vendan pronto, como no lo vendan ya, no le van a sacar ninguna clase de pasta ni de tajada a este tío. O sea, no le encuentro ninguna gracia ni nada de nada a este jugador, lo siento mucho. ¿Tiene gol? Sí, tiene gol, pero fijaos vosotros cuántos partidos lleva y cuántos goles. No, es que no le veo, yo lo siento. No está al nivel de los compañeros que ha tenido a su lado. Simplemente eso es lo que opino de Ferran Torres. Y luego tenemos al segundo mejor fichaje de la historia de los fichajes de invierno del Barcelona. Una auténtica lástima lo de Aubameyang, que jugó 16 partidos. 16 partidos en los que metió 11 goles. Es imposible hacerlo mejor. Le metió un par de goles ahí al Real Madrid. Lo hizo muy bien. Lo hizo muy bien Aubameyang. Vino en un momento de crisis total e hizo que el Barcelona al menos soñase la temporada anterior con ganar la Liga. Soñó el Barcelona con ganar la Liga. No pudo ser, por supuesto. El equipo se desinfló. Xavi, a mí la verdad es que no me termina de cuajar. A mí me está decepcionando un poco Xavi, sobre todo con lo de Busquets y bueno, ya lo sabéis vosotros. Lo del partido contra el Inter, el partido contra el Bayern de Múnich, el partido contra el Real Madrid este último. En fin, y a Aubameyang pues lo tenían que vender porque el Barcelona está arruinado y es una lástima lo de Aubameyang. Yo hubiese preferido que el triplete atacante del Barcelona hubiese sido Rafinha, Lewandowski y Aubameyang. Sí, y de hecho yo no jugaría con un 4-3-3 en el Barcelona, yo jugaría con un 4-4-2 y los dos de adelante hubiesen sido Aubameyang y Lewandowski, luego un centro del campo de 4 jugadores.
con De Jong, Pedri, Gavi y Kessie. Por supuesto Busquets, vamos, ni a la de 3. ¿Vosotros creéis que... es que yo lo tengo que decir. ¿Vosotros creéis que yo habría perdido algún partido de liga con Lewandowski o Aubameyang de delantero y en el centro del campo Pedri, Gavi, Kessie y De Jong? Ya os digo yo que no hubiese perdido ni uno. Y por supuesto en la Copa de Europa el Barcelona primero de grupo y hubiese pasado. Pero bueno, que me parece bien que siga jugando Busquets y Piqué y tal, que sí. Piqué ya al menos se ha retirado. En fin, lo hizo muy bien Aubameyang, muy bueno, buenísimo de hecho, y todo lo que pillaba pues que era gol. Así que nada, estos han sido los fichajes de invierno de la historia del Barcelona. Aubameyang y Davids, el claro caso de jugadores que han rendido al 100%. Encima a Aubameyang le han sacado dinero el Barcelona, se lo han vendido bien al Chelsea y el tío ha obedecido y se ha ido. A mí me parece que Aubameyang se quería quedar. Pero bueno, una auténtica lástima. Lo hizo maravillosamente. Es tan sencillo como eso. Lo ha hecho muy bien. Y ya está. Que vosotros estéis muy bien. Visca el Barça. Estos son los fichajes, la historia de los fichajes de invierno del Fútbol Club Barcelona. ¿Cómo habéis visto estos fichajes? ¿Lo habéis visto bien? ¿Se lo habéis visto mal? Un enorme abrazo a todos. Que sigáis disfrutando del fútbol, que sigáis disfrutando del Fútbol Club Barcelona y ya me diréis vosotros cuáles han sido los mejores fichajes para vosotros y si alguno os decepcionó, sobre todo Coutinho, ¿verdad? Que estéis muy bien, un abrazo, hasta luego.